estudio del libro de Isaías. Estamos viendo un estudio o estudiando un libro muy interesante. Isaías, uno de los profetas mayores, con un privilegio increíble, ya que Dios le permitió tener un panorama del final de los tiempos, pasarle una película adelantada. En este tiempo, muchas personas todavía siguen manifestando que no saben cómo va a terminar el mundo. Sin embargo, la Biblia es bien clara manifestando, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, cómo fue el origen y cómo va paso a paso el mundo desgastándose físicamente. Las personas hoy en día todavía tienen algunas dudas, todavía tienen algunas observaciones de lo que sucede, pero a Isaías se le permitió no solamente decir el error que estaba teniendo Judá y Jerusalén, no solamente decir Israel está equivocado con sus 10 tribus, sino ver más allá, que es la parte futura. Y vimos justamente donde hace referencia en el capítulo 2, que es el que estamos estudiando, y necesitamos contextualizar para entenderlo, que en los postreros tiempos se refiere al tiempo del Mesías, al tiempo cuando el ungido del Señor va a reinar en la tierra. Toda la gente, por sencilla, humilde que parezca, sabe que va a haber un momento en que todo lo que está en esta tierra se va a terminar. Son poquitas las personas, yo diría religiosas, que dicen que no se va a terminar todo, porque así las han instruido. Pero la mayor parte de personas afirma de que va a haber un día en el que se va a terminar y que Dios va a reinar en todo. Sin embargo, a Isaías se le permitió ver 1000 años de gobierno. Y se aclaraba el punto que cuando escuchamos la palabra milenio, la gente dice, pero eso no es de la Biblia. Sí, no es de la Biblia. Pero cuando hacemos referencia a 1000 años, estamos hablando de milenio en años. Pero que habrá un momento en el que Israel será una superpotencia en el mundo o como una nación líder. Israel o el monte de la casa de Jehová será el centro de todo. Y que en ese momento será cuando el Mesías tenga que reinar. También se nos describe que el momento hacia el cual Isaías hace referencia en este capítulo 2 es el momento donde todo mundo tendrá que reconocer quién es Jehová, quién es Dios, porque Él será quien gobierne. Hoy por hoy tenemos gobernantes de diferentes clases, algunos con mucha aceptación, otros con poca aceptación, pero haciendo las funciones de gobernante, algunos acertadamente, otros equivocándose constantemente, pero en el tiempo del Mesías habrá perfección en el gobierno, porque quien va a reinar es Él. Algunos dicen, yo voy a esperar el tiempo del Señor, pero todavía no han entendido el término tiempo del Señor. Todavía creen de que el corazón se lo va a cambiar Dios de un chispazo, pero mientras no entiendan que hay un evangelio, que hay una forma distinta de ver la realidad, los seres humanos no van a cambiar.
ellos deben de entender que confiar en Cristo Jesús como su único Salvador es la única llave que lleva a eso, o que va a librar de esa situación. En este contexto, el juicio viene para Judá e Israel, pero hay algo interesante en los versículos del 1 al 10, donde el profeta dice, en nombre del Señor, caminemos con el Señor, caminemos con Jehová. Caminar con Jehová hace referencia a ese tiempo oportuno donde el ser humano tiene que entender que no somos autosuficientes, que no somos todo lo que queremos, y como dice el Nuevo Testamento, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Esto es uno de los principios con los cuales Isaías manifiesta el problema que va a enfrentar y la exaltación que Jehová debe de llevar. Recordemos que al pueblo de Dios se le pidió no relacionarse con los filisteos, no contaminarse con nadie, porque Dios, en su infinita sabiduría, pretende que su pueblo no se contamine. Sin embargo, tampoco les obligó, no les torció el brazo, porque el ser humano tiene libertad, y esa libertad le permite decidir entre lo bueno y lo malo, pero los acusa de algo y les dice, ustedes pactaron con hijos de extranjeros, y hubieron pactos que ellos tenían que respetar, pero también les dijo, ustedes visitan agoreros, brujos, y estaba señalando las dificultades. Cuando nosotros desde este lugar señalamos que hay pecados visibles o que hay dificultades o algunas malas enseñanzas, no estamos tratando de desvirtuar lo que está haciendo, sino puntualizando el problema hacia el cual se está dirigiendo. Este pueblo no solamente había hecho eso, sino que además tenía la plata y el oro que no tenía fin. Y algunos dicen, ¿es malo tener dinero? No, no es malo. No hay ningún problema en tener dinero. El problema radica en poner el dinero en el lugar de Dios. Y ese es el problema. Porque algunos dicen, pero es que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos porque son ricos. No, no van a entrar en el reino de los cielos porque ellos han hecho de su riqueza su Dios. Y ayer escuchábamos un comentario en donde decía una persona de aquí de Chapeltique que su único Dios es el dinero. Y entonces, como que la gente realmente no ha entendido que el dueño absoluto de todo es Dios, y que hoy tienen un capital probablemente bastante bueno, pero que el día de mañana ese capital se puede terminar, o en su defecto la persona morirse y quedar sin capital y sin nada y sin vida. La Biblia no se equivoca en ningún momento. Y aquí debemos de tener claro, no es la riqueza, es hacer del dinero el Dios. Pero esto tenía una comodidad. Además de eso tenían una tierra llena de caballos y sus carros eran innumerables, sus carruajes. El poderío militar que tenían les había dado, como quien dice, el confort para creer que tenían dinero, tenían poder militar y no les hace falta nada. Sin embargo, tenían una tierra llena de ídolos. Hoy por hoy, la gente dice, pero no hay muchos ídolos. Bueno,
Para algunos el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el TikTok se ha vuelto un ídolo. Hay quienes no salimos si no llevamos el teléfono. Mejor se nos puede olvidar cualquier otra cosa menos el teléfono. Ya se cambió. Pero estos tenían ídolos de madera tallados por seres humanos. Y el error más grande era que el ser humano los creaba y se arrodillaba a ellos. Y veíamos cuánta insensatez hay en la vida todavía. En pleno siglo XXI, aquellos que trabajan la marmolería o la orfandería, algo así creo, con derecho a corrección, hacen ídolos, hacen muñecos y se arrodillan a ellos. Qué ilógico es para el ser humano. Imaginémonos si en este tiempo se hace, ¿qué no se hacía en aquel tiempo? La Biblia enseña que se sacrificaban niños, se les tiraban los niños así, al fuego, por una diosa, creyendo que este era un holocausto agradable a Dios. Pero no solamente eso, sino que era un pueblo que estaba lleno de pecados. Y aquí hay el problema fundamental de la humanidad. Sabemos inclinarnos, sabemos humillarnos simplemente. No resulta difícil hacerlo, pero cuando estamos al frente del Señor, nos desata el orgullo. La gente cuando sale a predicar, el equipo de evangelismo dice, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo creo, pero es algo, ahí estamos luchando, ahí vamos, mire, vamos luchando. Entonces no ha creído. Pero basta con que en las noticias salga que viene un eclipse y que hay que comprar papel higiénico, que hay que comprar comida porque va a estar oscuro 3 días y la gente se escapa a morir por eso, porque escuchó, ni siquiera se informó, se preparó para el momento, pero no se prepara para el tiempo de su vida. El ser humano está más propenso a prepararse en circunstancias que no tienen mayor significado y descuidan totalmente su salvación. ¿Dónde van a ir cuando este cuerpo fallezca? Entonces, el pueblo judío está siendo confrontado por medio de Isaías, determinándole que tienen un orgullo, una arrogancia y una autosuficiencia. Como muchos de nosotros, ¿verdad? A veces decimos, ¿qué más? Tengo todo. Pero se nos olvida que aquellos que no tienen a Dios es como si no tuviesen nada. Algunas veces reemplazamos la excepcionalidad de lo que hay a nuestro alrededor o el ingenio humano, pero se cambia por dioses extranjeros en el caso de Judá. Y no solamente eso, sino que Dios está señalando la mirada altiva en este capítulo. El pueblo no solamente había creído que tenía oro y plata en grandes cantidades, sino que además creyó que el poderío militar lo era todo junto a su plata. ¿Qué problema más serio? Y cuando yo recuerdo este punto, digo, qué sabio es Dios al no permitir que aquellos que le servimos tengamos más que aquello que sí es necesario para vivir. Porque, ¿qué pasaría si tuviésemos dinero? Yo creo que no cabríamos, creyendo que lo tenemos todo y de un día para otro perder absolutamente lo poquito que Dios provee. Por eso yo coincido con el hermano que me antecedió, mejor que nos lleve así como el dicho, pollo quebrado, pollo comido.
porque si no nos vamos a hacer loquitos. Nos volveríamos loquitos creyendo que tenemos todo con la riqueza. Y la riqueza no lo es todo. Si eso es algo necesario para sobrevivir, para tener la provisión que Dios nos ha dado, pero no lo es todo. Isaías no solamente describió la plata y el oro como algo que no tenían fin, sino que además se burla de los ídolos que ellos tenían, porque realmente no son nada. No puede ni siquiera dársele el título de personas, porque no lo son. Y aquí nosotros debemos de entender, el dinero es necesario, pero no lo primordial. Y hemos aprendido a través de algunos de los estudios cómo el rey Ezequías, cuando los de Babilonia le llegaron a visitar, los llevó a ver todos los tesoros que tenían y se jactó de cuánto había, pero eso mismo sirvió de escarmiento para que Babilonia saqueara esas riquezas. Y la jactancia del dinero no es buena, no sirve de nada, al contrario, Dios es el único que merece ser alabado y exaltado. Con esto en mente, vayamos a Isaías capítulo 2, versículo del 10 al 22. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de las tierras, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Isaías ahora no solamente señaló el pecado o el problema que el pueblo tenía, sino la reacción que va a tener el día del Señor. Pero ¿qué es el día del Señor? El día del Señor se describe como el día en el que Jehová Dios va a derramar toda su ira para aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, para todos aquellos que no han creído en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. El día del Señor será un día terrible. Estamos estudiando en Apocalipsis
o ya estudiamos la tribulación, donde van a haber pruebas difíciles, van a haber el agua, la tierra, las partes verdes, van a tener un problema grave, va a ser imposible vivir. Y estamos estudiando la parte de la gran tribulación, que se reconoce como el día del Señor. El Señor va a derramar su ira y va a ser terrible totalmente. Se afirma que van a haber terremotos como nunca antes han habido. Y yo me recordaba y hacíamos la broma con un amigo que está en Estados Unidos, porque la mayoría de estadounidenses se asustaron con un temblor de 4 puntos y algo, y dicen que no hallaban qué hacer. Todo el mundo se quería convertir ya, y cuando ya ven la dificultad del temblor, es en el momento en que dicen: ay Señor, se va a terminar el mundo. Pero no. O cuando hay rumores de guerra, dicen: no, yo me voy para El Salvador. Creen que aquí, si hubiese una tercera guerra mundial, vamos a quedar exentos. Pero, ¿qué sucede? El día del Señor no va a ser apto para los humanos, porque será un día horrible. No habrá buen aire, no habrá alimento, no habrá oportunidad ni siquiera de vivir cómodamente. Hoy nos quejamos porque hace calor, pero imagínense en ese momento, pongámosle un tiempo de aquí hacia allá. La gente todavía dice: jamás habíamos sentido tanto calor como en este año. Pongámosle 10 años más. ¿Qué tanta calor podrá tener más el planeta? Mucha más. Ahora Isaías, sabiendo que el día del Señor es un día terrible de terremoto, de destrucción, de muerte, y en el capítulo 14 de Apocalipsis dice que la sangre de todos los muertos va a llegar hasta el freno de los caballos. Imaginémonos un panorama más o menos así, terrible. Ahora le dice el versículo 10: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Va a ser fácil? No, pero también podemos entender que es una locura para aquellos que van a ser perseguidos tratar de esconderse de la ira de Dios. ¿Dónde puede ir el ser humano que Dios no esté? ¿Dónde podrá ir aquel inicuo creyendo que escondiéndose en un lugar puede ser salvo por ese medio? La Biblia es clara y hay una reacción a partir de lo terrible que va a suceder. Pero como si eso fuera poco, los seres humanos dicen: pero habrá personas que quieran esconderse. Y dicen: escondiéndome no me van a ver. Pero ¿quién podrá esconderse del Señor? No hay forma. No existe forma de poder decir: yo me escondí y el Señor no me vio. Por eso es una locura creer. Pero estos juicios o estas condiciones no solamente fueron dados a conocer a lo que fue Isaías o a Juan, sino que también venían desde hace mucho tiempo, dándosela como manifiesto al pueblo judío para que ellos entendieran. Yo los voy a invitar a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19.
Dice Deuteronomio: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor está diciendo, tienen dos opciones. Estos tienen dos opciones. Nosotros en este tiempo, cuando digo nosotros me refiero a todo el mundo en general, tiene dos opciones: tomar la vida que está en Cristo Jesús y en su obra redentora, o quedarse esperando la muerte sin ningún tipo de esperanza. Deuteronomio dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Es decir, el Señor nos da la oportunidad todavía en este tiempo a aquellas personas que no han confiado en el Señor Jesucristo. Les dice, hay dos opciones, vida o muerte. La pregunta es, ¿cuál quiere? ¿Cuál quiere el mundo? Alguien podrá decir, yo quiero la vida, pero cuando llegue el momento de reconocer y creer en el Señor Jesucristo, dice, no, creo que todavía no es tiempo. Entonces no quieren la vida, están jugando. Y digo están jugando porque yo recuerdo mucho esa expresión. Muchas veces me hablaron de la palabra de Dios y yo decía, cuando esté mayor, en otro tiempo. Pero de algo sí estoy convencido: cuando Dios llama a alguien, brinque, patalee, relinche, haga lo que haga, no hay forma de desobedecer ese llamado. No existe. Pero Deuteronomio nos ilustra que el pueblo judío, así como el mundo en general, tiene las dos opciones. ¿Cuál va a tomar? Es la razón. Si así como nos preparamos para los acontecimientos terrenales, nos preparáramos para después de esta vida, creo que nadie querría perecer. Nadie esperaría morir sin la gracia y la misericordia del Señor. Estos versículos no solamente nos hacen esa ilustración de que va a haber momento en el que se va a esconder de la presencia temible del Señor, porque esa presencia no va a ser ese Dios de amor que hoy le dice, estoy con los brazos abiertos, esperando tu arrepentimiento, esperando que creas en la obra de mi Hijo. No va a ser ese mismo, no va a ser el tiempo de gracia, va a ser el tiempo en el cual van a tener que sufrir. Y aquí es donde realmente podemos ver con mucha claridad que aunque la gente se esconda, no va a servir de nada, porque la presencia temible de Jehová, no podemos tener una idea, por lo menos, qué tipo de rostro va a manifestar mi Señor. Pero sí entendemos que va a haber una situación difícil, que no va a ser fácil para el ser humano, y en este contexto para los judíos. Va a tener un resplandor la majestad del Señor que no va a ser fácil verla. Es más, a Pablo, cuando se le apareció, ni siquiera pudo observarlo, y la palabra dice que quedó ciego por un tiempo. Es decir, el Señor es tardo para la ira, pero habrá un día en el cual tendrá que juzgar a todos aquellos que no han creído. Y ahí la reacción. Pero no solamente eso, sino que además el Señor, a través de su palabra,
también los va a juzgar, no solamente por eso, sino porque hay una soberbia en medio de la humanidad. Todavía hay gente que cree que no necesita a Dios. Y qué lamentable es. Qué lamentable, porque no reconocer que hay un creador es negarse a sí mismo, porque somos parte de esa creación. No creer que hay algo supremo es negarse que yo fui creado o descendencia del mono. Y aunque muchos parezcamos, porque somos peludos, nada tiene que ver esa relación. Algunos ya tenemos hasta la carita de mono, pero no es esa la descendencia. El ser humano será derribado, ya sea por la gracia de Dios para fe en Jesucristo, o por la providencia y la ira del Señor. Pero en este contexto ellos van a tener la privación de todas las cosas por las cuales ellos se han sentido orgullosos. Y no solamente eso, sino que todo aquello en lo cual ponían su confianza ya no va a tener sentido. En pocas palabras, ya no habrá ninguna excusa que valga. Luego los versículos nos dicen: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas hace la exhortación en el Nuevo Testamento a no poner nuestra mirada solamente en la riqueza o en el dinero. Y dice: guárdense, cuídense de toda avaricia. Tengan cuidado. El codicioso es altivo porque cree que su esfuerzo, su sacrificio es el único que le ha permitido tener lo que tiene. Y no entiende que es la gracia de Dios la que le ha permitido administrar. Y algunas veces, como creyentes, decimos: pero fulano tiene más y nosotros como hijos de Dios estamos arruinaditos. Anantillo vamos saliendo con el mes. Y nos volvemos envidiosos. Pero ese anantillo salimos con el mes es la provisión de Dios para nuestra vida. Y por eso decíamos, imagínense, tuviéramos abundancia. No, si solo de viaje quisieran dar la mayoría. Solo, no, hoy no voy a ir a la iglesia, de todos modos, hay un montón de dinero en el banco que puedo seguir gastando. Pero como el Señor nos tiene quietecitos sin dinero y con alguna que otro dolorcito, hoy voy a ir a la iglesia. Dios mediante me haga el milagro. Pero estos no. Estos creían que el poderío militar era absoluto. Tenían no solamente sus ojos enfocados en la riqueza. Y Lucas nos ilustra que debemos de tener cuidado. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque el hombre no fue creado para ser rico, sino para adorar a Dios Todopoderoso. Quienes tienen riqueza, qué bueno. Eso no significa que sea malo, qué bueno. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Los judíos, en este contexto, no solamente estaban altivos, soberbios,
sino que además ellos creían que no había nadie mejor que ellos. No sé si ustedes han percibido de repente cuando se encuentran a uno de los ricos y todavía le hace así sobre los hombros para verlo. Ellos se sienten poderosos. Ellos se sienten que no ponen ni los pies en el suelo. Y casualmente a mí me da mucha risa porque Dios nos ha permitido tener un carro que dicen que es de solo de rico, pero es gracia, no es de rico, créanlo de verdad. Y cuando he ido bajándome del carro y ven que a veces ando en chores o así como ando vestido, dicen, y este es el que va ahí. La gente no lo expresa, pero en su mirada lo da a conocer. ¿Por qué? Porque creen que hay un estatus para andar un vehículo, porque creen que ese vehículo es para millonarios y se lo ven a un peladito como nosotros, dicen, oye, pues hizo vendedor de coca o de alguna de las buenas hizo, pero no, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Pero en el contexto de los judíos, esa altivez de los hombres será abatida y ellos van a ser humillados. Todos ellos serán humillados. Muchos de estos orgullosos los podemos ver en la semana recién pasada. Ellos creen que vistiéndose con ropas moradas para la Semana Santa, haciendo reverencias a ídolos, son más que importantes, y nos ven así, como quien dice, estos bichos raros no hacen eso. Pero no se han dado cuenta que lo que están haciendo no tiene ningún sentido, solamente es el orgullo, solamente es la altivez. Hemos observado a través de mucho tiempo que el ser humano parece ser lo suficientemente humilde en su trato hacia la deidad falsa, pero tan pronto se le habla del Dios verdadero, lo primero que tiene que salir de él es el orgullo. ¿Qué es lo que sale cuando se predica el Evangelio a aquellos hermanos de la Iglesia Católica? No, yo aquí nací y aquí me voy a morir. Esta es la religión de mi papá, de mi mamá, y aquí me quedo. ¿Qué están manifestando? Orgullo. ¿Por qué? Por nada. Por absolutamente nada. Manifiestan su altivez, su apariencia, pero el Señor dice, será derribada, se va a caer, será abatida. Y no solamente eso, volvamos a Isaías. Y dice lo siguiente, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Toda honra, toda gloria es para el Señor. Aquí no caben los ídolos. La gente todavía sigue diciendo, no, es que no es ídolo, no es ídolo. Yo adoro a Dios, no, tiene ídolos. Muchos de nosotros hemos idolatrado incluso hasta nuestros hijos. No podemos ver que otros los miren mal porque, mira cómo me ve el niño. Idolatramos nuestros hijos, idolatramos nuestra casa, idolatramos aquellos poquitos bienes que el Señor nos ha permitido poder administrar. Y Dios quiera que eso no afecte nuestras vidas, porque debemos de tener claro que cuando ponemos nuestros bienes en el lugar de Dios, ya no tiene sentido el desarrollo de nuestra vida, porque solo Él será exaltado en aquel día, nadie más. Los versículos continúan, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo,
sobre todo enaltecido y será abatido sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. En estos versículos, Isaías se encarga no solamente de darle el orden correcto a la exaltación, sino que además lo manifiesta no para que él lo crea, sino para que el mundo se dé cuenta que solo Dios merece la exaltación. No solamente en el tiempo de dificultad, sino también en el tiempo de prosperidad. Cuando estamos saludables, la honra es para Dios. Y cuando estamos caídos, enfermos, la honra es para Dios. Porque Dios prueba a sus soldados. Y no le va a poner más carga que la que puede soportar. Isaías insiste en que el día de Jehová vendrá, pero no para creerlo él, sino para que todos entendamos que no va a ser un día agradable, sino un día de destrucción para los impíos y para el mundo en general. Así como en Deuteronomio el Señor le dijo a su pueblo: tienen decisión, tienen el poder de decidir entre la vida y la muerte. Así hoy está la misma posibilidad. La gente debe de entender que Dios tiene los brazos abiertos para todo aquel que cree en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. La oportunidad está. Puede tener una vida eterna o puede tener una muerte eterna. ¿Qué prefiere? Si aquel que nos ve por internet prefiere la vida que es en Cristo Jesús, ¿qué tiene que hacer? Creer. No hay obra alguna. Hay gente que dice: ahí voy batallando, obrando, luchando. Pero Isaías capítulo 1, versículo 10 dice: de nada me sirven todos. Ni siquiera dice este esfuerzo, no, ninguno. Sino que dice: me agravian. Es decir, ya me ofenden todos los sacrificios. Ya no se trata de sacrificio, se trata de la gracia del Señor Jesucristo dándonos el regalo maravilloso. Este término día de Jehová es usado más de 25 veces en la Biblia y no se refiere a un día en específico, sino a un tiempo prolongado, un tiempo que se sitúa como 7 años como problema de la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio dividido en cada uno de ellos. Pero hoy en este tiempo, en el tiempo de la gracia, podemos decir, tenemos el tiempo del hombre. El hombre hace y deshace lo que quiere, pero en ese tiempo ya no habrá esa posibilidad, sino que serán aterrorizados y buscarán cualquier escondite para ver apartarse de la ira del Señor. Isaías enfatiza no solamente aquello por lo cual los judíos creían estar cómodos o seguros, sino que además les dice: sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos. Es decir, arriba de todo eso, arriba de todas las encinas, arriba de todos los montes altos, porque ellos creían que en los montes altos ahí estaba Dios. Pero Dios no tiene un hogar hecho de manos. Dios no necesita un hogar hecho de manos. Porque hay quienes dicen: no, pero Dios está en mi casa porque yo tengo un altarcito ahí. No, ese altar no sirve. Eso no es para Dios.
El poderío que tenía Tarsis a través de sus naves era fuerte, pero Isaías dice, incluso sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, el Señor va a ser exaltado. Es decir, sobre todos los bienes, sobre todos los árboles, sobre todas las posesiones, sobre toda la mente intelectual que pueda creerse, el día del Señor va a servir para exaltarle, para glorificarle por la obra que envió a hacer a su Hijo. Porque no debemos de tener desapercibidamente que todo tiene su tiempo. Y el tiempo del Señor llega. Algunos dicen, no, así, mi abuelita decía que el Señor venía, mi papá dijo que el Señor venía, a mi tatarabuela, y empiezan a hacer una historicidad, pero ¿y no ha venido? Pues ahora con mucha más razón debemos de tener claro, porque si ellos lo vieron tan cerca, hoy por hoy ya está el andamiaje completo para que eso pueda suceder. Ya no es de extrañarse, por el contrario, aquí podemos entender que Dios no puede ser burlado. Eso es mentira. No podemos jugar a que lo tenemos todo por tener bienes. No. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, de nada sirve. De nada. Los versículos continúan: y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿Qué dice Isaías? ¿Los ídolos van a prevalecer? No, los va a quitar, los va a botar, los va a desechar. ¿Por qué? Porque no son nada. Pero usted no me deja mentir. Yo tuve una dificultad muchas veces con mi madre. Cuando ella estaba en la casa de Musulután, ella tenía un altarcito de San Judas Tadeo. Y yo llegaba y se lo botaba, me paraba de donde tenía el altar y se lo tiraba hacia la puerta y salía corriendo a recogerlo. Y me decía, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Y por más que se lo botaba, se rebuscaba y lo volvía a hacer. Pero en este contexto ya no va a haber ídolo alguno. Ya no van a tener ni a San Juan, ni van a tener la posibilidad de ponerme patas arriba como San Antonio. Ya no va a servir de nada. Isaías dice, y quitará totalmente los ídolos. Pero la gente todavía no entiende y dice, es que los evangélicos es que dicen que los ídolos no sirven. Bueno, vayamos al Salmo 115, versículo del 4 en adelante, hasta el versículo 8. No, ese capítulo no estaba en la Biblia. Los evangélicos lo pusieron, me dijo alguien a mí. Dice, los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Wow. Si hace 20 años yo hubiese tenido la posibilidad de haber estudiado a raíz de este salmo, créanme que yo me hubiera retirado del catolicismo en ese instante. Pero no era el tiempo de Dios.
Los ídolos, como dice este versículo, no son nada, no hablan, no sienten, no piensan, no oyen, no tocan, no son absolutamente nada. Y es increíble que muchos dicen ser intelectuales académicamente, pero en pleno siglo XXI siguen cargando ídolos en medio de las calles, creyendo que con andarlo a carga le va a hacer un favor y que van a agradar a Dios. Pero esto no es lo correcto. Por eso el Señor enfatiza por medio de Isaías que en ese tiempo lo va a quitar. Pero no solamente eso, sino que la gente va a tratar de meterse en cualquier lugar por la temible majestuosidad del Señor. Dios es un Dios de amor, pero también es justo. Y la gente no ha querido por miles de años una relación cercana con Dios. Todavía siguen como en este siglo XXI. Sí te quiero, pero no me caso. Entonces no le quiero. Sí te quiero, pero yo no me voy a vivir con vos. O sí me voy, pero no me voy a casar. No. La relación con el Señor es una relación seria, estrecha, una relación que necesita de esa comunión. Pero no solamente eso, el Señor quitará los ídolos, sino que el versículo en Isaías dice: aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para adorarse, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar. Va a haber un castigo. Va a haber un castigo, y esta no es ninguna fábula, ninguna leyenda, es una verdad. Si Dios lo dice por medio de su palabra, va a suceder. Y aquí el Señor está quitando totalmente los ídolos. Y aunque algunos digan, ¿es un mediador? No, no es un mediador. El único mediador es Cristo Jesús. Algunos dicen, no, pero mi mediador es el pastor. Tampoco. El pastor no es el mediador de nada. Pero yo le confié al sacerdote los pecados y él me dio para que Dios me perdonara. No sirvió. ¿Por qué? Porque no es ningún mediador. Ningún sacerdote, ningún pastor, ni el Papa podrá perdonar pecados, sino Cristo Jesús, muriendo en la cruz por todas nuestras iniquidades, no los seres humanos. Isaías deja bien claro esto, y no solamente eso, sino que deja claro que ¿qué es el hombre para confiar en él? Nada. Los salmos nos dicen que somos como la hierba de la mañana. En la mañana, con el rocío de Dios, bien paraditos, y en la tarde toda apachurrada. Esa es nuestra vida. ¿De qué le serviría al hombre tener tanta confianza en el hombre si no le va a servir de nada? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Esto nos muestra hasta aquí que gracias a la misericordia de Dios estamos en el equipo ganador. No tenemos nada que perder. Pero ¿qué de aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón? Están perdidos totalmente. El hombre no puede hacer absolutamente nada por llevar a otro hombre a Dios. Nada. Y eso lo deja bien claro. Solo Jehová Dios será exaltado sobre todos aquellos bienes, riquezas y sobre absolutamente todo. Y para poder
estar en la presencia de la exaltación de Dios, lo único que hay que hacer es creer en su Hijo Jesucristo. Y el que cree tiene vida eterna, porque el Señor lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que todavía no han confiado y que su palabra permita que estos puedan confiar en su obra redentora para que no vayan a pasar momentos difíciles como va a ser el día del Señor, y que ese tiempo no les vaya a afectar, porque así como se prepara el ser humano para una eventualidad, un eclipse, una tormenta, así debería de prepararse para el día del final, porque es más importante en nuestra vida que aquel acontecimiento que va a suceder. El que tenga oídos para oír, que oiga. Su fidelidad ha estado con cada uno de nosotros. Ha provisto, Señor, según la necesidad de cada quien. Nos ha dado trabajo, nos ha dado predicador a cada evangelista, para que todos